Amados hermanos, que Dios les bendiga. Dios les guarde. Para mí es un privilegio, como siempre, estar aquí ante la presencia del Señor y ante ustedes para compartirles la palabra del Señor. Amén. Siempre lo digo, cada vez que me pongo aquí me pongo nervioso. Pero es normal, la palabra dice que tenemos que tener reverencia ante la presencia del Señor y sabemos que su palabra es viva. Y cuando nos exponemos a ella, tenemos que tener el más alto respeto a la palabra del Señor. Amén. Quiero presentarme en oración para que sea el Señor que me esté usando, para que toda palabra que yo pueda decirle a ustedes, le quiera compartir, sea inspirada por el Señor. Amén. Que no de mis opiniones y mis ideas, sino lo que el Señor me haya entregado. Amén. Padre amado, Padre eterno, Dios de gloria, vengo ante tu presencia en esta hora, Padre, con un corazón humilde, Padre, y arrepentido, para que tú, Dios mío, use este vaso para tu gloria, Señor, para que tú me utilices, Dios mío, para traer un mensaje a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y principalmente a mi vida, Dios, para que sean palabras que edifiquen a tu pueblo, para que nos ayuden a crecer y a seguir madurando en la fe, Señor, y ser personas, Dios mío, que te glorifique donde quiera que nos encontremos, y llevemos tu palabra en alto, y con todo honor y reverencia, Padre. Te doy gracias y te pido que me usen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. De verdad que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Le comenté hace una semana que iba a empezar a predicar sobre el libro de los Romanos. Como novato en la predicación, es un libro bastante interesante, pero sabemos que Dios hace el sabio al sencillo. Y lo que Dios, la parte que Dios me revela, yo también se la traigo a ustedes. Amén. El título se llama La igualdad ante el juicio del Señor. Amén. Así que quiero que ustedes consideren este mensaje para usted mismo, porque es un mensaje muy personal, la cual Pablo hace una revelación extraordinaria a través de esta carta, la cual le estaré motivando a través de toda la predicación para que usted también lo tome personal y lo lea, poniéndose en los zapatos de esa persona que Pablo le habla. Pero antes de todo quiero resaltar lo extraordinario de esta carta, con una breve anécdota a principios del siglo XX, en la revista Time de Londres. Esta revista le pidió a un grupo de escritores, de pensadores y filósofos que le respondieran la siguiente cuestión que se estaba levantando en esa época. La revista le pregunta a estos intelectuales qué estaba mal en el mundo de hoy, refiriéndose al principio del siglo XX. Entonces sabemos que en ese tiempo todavía no existía todavía esto que vemos hoy, ¿no? Esta decadencia moral y esta sociedad que va cada vez más al declive, ¿no? Pero se veían brotes de lo que iba a venir en el futuro. Y por eso esta revista, importante revista, le hace esa pregunta a estos intelectuales. A lo que uno de ellos, llamado Gilbert Keith Chesterton, le escribe una carta al director de la revista, diciéndole, en unas sencillas palabras, el problema soy yo. Atentamente, Chesterton. Es impresionante cómo este pensador le responde con estas sencillas palabras que da mucho que hablar y mucho que decir. Si hiciéramos esa misma pregunta, creo que se desbordaría la respuesta de todo tipo de grupos, de todo tipo de personas que opinarían de una manera muy distinta a cómo este hombre respondió. Este hombre respondió sabiamente, de una manera que él sabía de que el problema radicaba no en una sociedad en sí, no en un grupo determinado, sino en una persona como tal. Amén. Porque cada uno tenemos parte de culpa de lo que pasa en la sociedad donde se vive. Muchos dirían, bueno, por la guerra de Ucrania y Rusia, que se ha levantado esta oleada de crisis, de hambruna y todas esas cosas, ¿no? Otros dirían, es por el hambre de poder de Estados Unidos, de Asia, de Japón, cualquier país que usted se pueda imaginar. Otros dirían, no, es por la ONU, es por la ideología de género, es por el feminismo, es por la delincuencia. Hay un montón de respuestas que la gente daría, pero nunca caería en el problema real. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Yo bien, gracias. Amén. Entonces,
Yo creo que ahí empieza el problema cuando solamente vemos los problemas de puerta para afuera y no de puerta para adentro. Y este hombre sabiamente vio que el problema era el individuo en sí. Alguien dijo que si nosotros ponemos nuestro granito de arena, este mundo sería mejor. Si cada mundo coordináramos en ese pensamiento de que yo voy a hacer mi parte, yo creo que el mundo fuera un poco mejor. Amén. Pero le quise abrir con este exordio para que ustedes piensen a qué Pablo se está refiriendo en este capítulo 2 de Romanos al principio. Amén. Por ejemplo, si usted va a Génesis cuando Adán peca y el Señor le pregunta, ¿dónde estás? Me he escondido porque tuve miedo. Y el Señor le dice, pero ¿y quién te dijo a ti? ¿Y quién te dijo a ti tal cosa? Ah, es que es la mujer que me diste tal. Pero yo no te pregunté eso. Yo te pregunté quién te enseñó eso. O si tú comiste del árbol que te dije que no comiera. Porque la mujer tal, y excusas, ¿no? Vemos que desde el principio el hombre ha empezado a excusarse, a poner a la otra persona como culpable de sus faltas y sus errores. Y eso es lo que yo quiero que usted considere hoy, de que usted también, yo también soy culpable de lo que acontece a nivel mundial, en nuestra sociedad donde vivimos. Amén. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene esta sociedad, tanto a nivel mundial como general, que las cosas que suceden a nivel general es por culpa de los demás y no de nosotros mismos. Nosotros no hacemos nada, nosotros no rompemos un plato. Y eso no debe ser así, dice Santiago. Pero este cáncer es un cáncer que ha venido propagando de una manera impresionante desde Adán hasta hoy día. Ya solamente podemos ver en las redes sociales, que es el medio de comunicación masiva, cómo se acusan uno con otros, se echan los trapos al aire, se dicen cosas que no debería hacer, ¿no? Pero esto lo hacen porque no miran su viga que tienen en su ojo antes de sacar la del ojo ajeno, como dice las Escrituras en Mateo 7. Entonces, si nosotros vemos primeramente nuestros problemas, podemos ayudar a los demás, antes de acusar a los demás. Es el punto que hoy estaremos reflexionando, el capítulo 2 de Romanos, donde Pablo entabla una conversación con un individuo imaginario, dicen los escritores, pero yo creo que se le dirige específicamente a los judíos, porque en el verso 17 él lo identifica que es para ellos esa acusación directa que él hace, ¿no? Este individuo empieza a juzgar, a acusar a aquellas personas que cometían ciertos pecados, pero él no se consideraba a sí mismo también como un pecador. Amén. Entonces, yo me considero como este individuo. Yo me tomé esto personal con Pablo. Ok, Pablo, háblamelo a mí. Amén. Y hasta el viernes yo no caí en esto, gloria al Señor. Y juntamente con la reunión de caballeros, que le quiero felicitar, que fue bastante edificante ayer. Amén. Y gloria al Señor, por esos caballeros, que sigamos ahí. Entonces, Romanos, y añadiéndolo del estudio de los caballeros, me hizo entender varias cosas, en la cual me puse a cuenta con el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que esto aplicara correctamente en mi vida y yo pudiera estar aquí con ustedes predicando de manera coherente a las Escrituras. Gloria al Señor. Entonces, yo dije a mí mismo, yo necesitaba urgentemente Romanos 2. Y le voy a explicar el por qué. Pero primeramente quiero darle un poquito de contexto de la carta del apóstol Pablo, cómo esta carta llegó a Roma de una manera extraordinaria, por la cual muchos consideran que es una carta esencial en el Evangelio del Señor. Porque Pablo, sin ir allí, sin visitar la ciudad, simplemente él fue varias veces, pero en condición de preso. Él no fue en plan de visita y evangelización, él solamente fue allí en calidad de preso, pero esa carta llegó con una sabiduría de lo alto, como dice la canción. Una sabiduría que solamente Dios podía saber lo que estaba aconteciendo en aquella ciudad. Amén. Gloria al Señor. Esta carta es una de las más importantes del Nuevo Testamento, ya que presenta una exposición teológica profunda sobre temas como la justificación por la fe, la ley y la gracia, la salvación y la justificación de Dios. En síntesis, la carta del apóstol Pablo presenta el plan de salvación del Señor. Usted le va a leer, usted va a ver que está ahí la sabiduría de Dios plasmada en esa carta. Los teólogos la consideran una obra maestra literaria.
en la era cristiana y es objeto de numerosos estudios teológicos y exegéticos a lo largo de toda la historia. ¿Y por qué? Porque hombres que han sido muy influyentes en la era cristiana han sido persuadidos y convertidos por el Evangelio a través de la carta del apóstol Pablo. Y es una de las cartas más profundas de la Biblia por el tipo de enseñanza que tiene. Y ha inspirado a grandes hombres que lo voy a definir a continuación. Pero Pablo también, cabe destacar que Pablo, como dije, no fue a Roma. Pablo no fue a Roma. Si usted lee los Romanos, usted va a ver que Pablo fue preso a Roma en 2 ocasiones. Amén. Y por eso los estudiosos dicen que Pablo no pudo haber llevado esta carta si estaba preso. Pero, como dice Romanos 16, 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2 dice así. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Le pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstale toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Este pasaje, según su contenido, muestra claramente que esta mujer posiblemente fue que entregó la carta a la iglesia de los romanos. Es muy similar a la carta que Onésimo, el esclavo de Filemón, entregó a la iglesia también. Es muy parecida por el contenido que tenía y cómo se leían las cartas en esa época. Amén. Entonces, el punto es que esta carta llegó a esta iglesia de una manera sobrenatural, en el sentido de que llegó con la sabiduría de Dios para enseñar a los romanos la salvación y el plan de Dios para ellos. Amén. Como decía, grandes hombres fueron persuadidos por esta carta de los romanos. Entre ellos tenemos a Agustín de Hipona, que en el año 385 a.C. hizo muy grandes aportes a la cristiandad. Si a ustedes han leído el libro La Ciudad de Dios, que es un libro interesantísimo que les recomiendo que lean, él detalla a detalle lo que pasó en la caída de la Gran Babilonia. Es impresionante lo que ese hombre detalla allí sobre esta ciudad, cómo cayó y todas las cosas que se hacen allí a interno. Amén. Fue inspirado por el libro de los Romanos. Martín Lutero, que muchos conocen, en el 1500 antes de Cristo, un teólogo alemán, precursor de la Reforma cristiana, protestante también, a raíz de su conversión también por el libro de los Romanos, fue también iluminado por el Espíritu Santo. John Wesley, en el 1738 a.C., fundador de la Iglesia Metodista, no es lo que se conoce hoy, pero cuando la fundó, este gran hombre que tiene un testimonio poderosísimo también, que le invito a que lean, también fue persuadido por la carta de los romanos. Amén. Y entre otros muchos más que han sido persuadidos por esta poderosísima carta a los romanos, por su contenido teológico que tiene. Amén. Entonces, mis hermanos, es mi deseo en mi corazón de que esta tarde ustedes abran los ojos espirituales y lean Romanos con un sentido individual para usted y puedan ser persuadidos y puedan ver su vida espiritual dónde está. Amén. La carta de los Romanos puede posicionarnos donde nos encontramos en relación con el Señor. Amén. Francisco nos estaba hablando en estos días sobre el apóstol Pablo, su conversión, su preparación, sus prédicas, sus mensajes. Y hasta el viernes también habló algo que yo, cuando fui a editar el video, porque no pude estar presente el viernes, solamente adelanté un poco y cayó justamente cuando estaba leyendo algo de lo que yo iba a predicar hoy. Dije, lo voy a dejar para el viernes, para que los hermanos no piensen que yo cogí parte de lo de Francisco, ¿ven? Así que lo veré mañana tranquilamente. Pero sí es bueno saber que Dios habla, Dios habla a su pueblo, Dios ama a su pueblo y a través de esa escritura que el Señor nos habla. Así que consideremos esto. En el punto 1 quiero leer Romanos, la base de la predicación, hermano Randy. Romanos capítulo 2, del verso 1 al 11. Vive el Señor. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues que lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo.
mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran andando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente, y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Amén. Gloria al Señor. El primer punto que quiero aclarar es, al juzgar te condenas a ti mismo. Pablo abre conectando del capítulo 1 que le compartí sobre los juicios de Dios, sobre la ira de Dios, sobre el abandono de Dios a causa del pecado del ser humano y por ignorar su ley, por ignorar su revelación a través de todas las cosas creadas por él. Él dice, por lo cual eres inexcusable. Otra palabra que se puede usar ahí, no tienes argumento, no tienes excusa, no tienes pretexto para no venir a mí, dice la palabra. Dice, Pablo continúa en su discurso del tema 1, del capítulo 1, la cual ya les compartí anteriormente, que con anterioridad Pablo aclara que el evangelio es poder de Dios, porque inicia en Dios y termina en Jesucristo. O sea, una garantía de principio a fin. El evangelio empieza en Dios, porque llama a su pueblo, y termina en Cristo para restaurar a su pueblo. Vive el Señor. Y por lo cual Pablo dice que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. También Pablo describía la ira de Dios que era revelada del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que la retienen que retienen la verdad con injusticia. Él señala que aún los hombres que conocieron a Dios no le glorificaron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios juicios y entendimientos. Aquí es que entran los judíos, en el capítulo 1 del verso 21, ellos conocieron a Dios, conocieron su palabra, le conocieron en persona y no le adoraron. Amén. Vive el Señor. Pablo también menciona que los hombres habían cambiado la gloria de Dios por dioses, por imágenes, por abominaciones que Dios aborrecía. Y ellos sabían esto claramente. Vive el Señor. Dice Pablo que en el capítulo 1 por aves, cuadrúpedos, reptiles y adoradores de criaturas en vez de adorar a Dios. Amén. Por lo tanto, también dice la palabra que Dios los entregó a sus inmundicias, a sus pecados, a sus deseos y a su lascivia y práctica de todo vicio y perversidad. Y añadía injusticia, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y maledicencia. ¿Por qué menciono todo esto, mis hermanos? Porque los judíos no se sentían aludidos cuando Pablo describía todo esto, porque eso eran prácticas paganas de los gentiles. Y por eso Pablo abre, por lo tanto, oh hombre, tú que juzgas, para que ellos vean que también entran en el saco. Gloria al Señor. Porque estas prácticas que yo acabo de mencionar eran muy evidentes al pueblo gentil. Adoraban criaturas, imágenes, hacían prácticas deshonrosas, ¿no? Que el pueblo judío era impensable que lo haría en esa época, ¿no? Pero ellos hacían otras prácticas que estaban ocultas. Vive el Señor. Por eso Pablo más adelante lo va a desmascarar a ellos también. Dice Pablo en ese sentido, habla del sentido general. No, ahí no acusa a nadie, habla a todo el ser humano, porque dice, oh hombre tú, y esa palabra en el original es a toda la humanidad, se está refiriendo Pablo. Entonces ellos no se sentían aludidos a ellos y dedujeron que era para los gentiles, que Pablo estaba haciendo acusaciones. Me imagino yo que ellos aplaudían y decían amén, amén a eso. Amén, pero no es así. Hay que entender que la Biblia no nos manda a juzgar. No nos manda a juzgar, más bien nos manda
en el sentido de que nosotros debemos descuidar a nuestro prójimo, porque el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no tiene sentido si Dios te ama a amar a tu prójimo y luego tú lo juzgas en plan condenación. Amén. Pero mira lo que nos dice Mateo 18:15. Gloria al Señor. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y Primera de Juan 5:16, para apoyar este punto. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que no se pida. En estos versos vemos claramente que el llamado de Dios es a restaurar a nuestro hermano, a levantarlo, a llamarle la atención para que él vuelva al camino. Ese es el llamado que la Biblia nos da sobre juzgar a nuestros hermanos. Cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, no es ese juzgar que entendemos como acusación. El único que acusa y condena es el Señor. Amén. Entonces hay que entender este punto para poder entender lo que vamos a hablar hoy, de que el creyente está llamado a restaurar al hermano, a salvarlo, a apartarlo del mal camino y volverlo al camino. Amén. Entonces el mandamiento es edificarnos los unos a los otros. Y esto no elimina el deber de que nosotros nos corrijamos. Amén. Siempre he dicho que si alguien, siempre me pongo yo de ejemplo, que si alguien me ve a mí haciendo algo que no está de acuerdo a las escrituras, algo que no está de acuerdo con la conducta de un creyente, le doy toda la potestad a cualquier hermano que me llame, pero como yo acabo de leer, llámeme solo, repréndame con amor y con la palabra, para que esa palabra, esa corrección tenga eficacia. Amén. Hay unas normas de cómo nosotros debemos aconsejar y reprender a nuestros hermanos, no de cualquier manera, para que pueda ser eficaz. Amén. Entonces, Pablo, por eso le llama la atención a ellos en ese sentido, de que, ok, ellos están haciendo tal cosa, pero no es la manera de que tú le llames la atención a ellos, no es la manera de que tú lo traigas al camino, pero sabemos que los judíos no hacían eso. No podemos juzgar en el sentido condenatorio, ni mucho menos en una actitud negativa. Muchas veces tendemos a cuando un hermano comete un pecado grave, lo condenamos y tenemos una actitud negativa, y esa no es la actitud. Eso le pertenece al mundo, pero en los cristianos no. Amén. Porque a nadie le gustaría que si fallase, le pisotearan o hicieran leña del árbol caído, sino que lo traten con amor, que le restauren, que lo levanten, porque para eso somos llamados. El Señor dijo que Él no venía a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Amén. Y la iglesia es un hospital, la cual unos con otros, es que nos vamos corrigiendo cosas que en el mundo pensábamos que estaban bien, pero cuando venimos aquí, el Señor nos muestra que no es así. Amén. Gloria al Señor. Mire que dice Mateo 7:7, del 1 al 2. El Señor diciendo a sus discípulos, a solas, Él no dijo a la multitud, a sus discípulos le dijo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados vosotros a medida que uséis, la medida que uséis para vosotros también le van a usar. Amén, mis hermanos. No podemos juzgar de esa manera como estamos juzgando los judíos, los fariseos y los saduceos, de una manera condenatoria. Sabemos cómo ellos iban detrás de Jesús buscando cómo acusarle, cómo condenarle, pero siempre el Señor iba un paso por delante de ellos. Gloria al Señor. Por eso el Señor le preveyó a sus discípulos que no copiaran las mismas cosas de estos hombres, que escucharan la palabra, pero que no copiaran lo mismo que ellos hacían. Vive el Señor. En resumidas cuentas, este es el capítulo 1, ¿no?, de Pablo, haciéndole ver quién era Dios, el creador de todas las cosas, el Dios que estaba airado por sus pecados, por el abandono de su nombre, por haber ignorado su revelación a través de la creación y todas esas cosas que vimos en el capítulo 1. Y abre con esta contundente acusación a los judíos. En el verso 17, mira lo que dice: he aquí tú tienes nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorificas en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley y apruebas lo mejor. Es claramente que Pablo se dirige a ellos de esa manera para que ellos se volviesen. Gloria al Señor. Entonces dije que Pablo abría este capítulo de una manera contundente
para que ellos se dieran cuenta que era ellos que le hablaba. El problema de las personas con un alto nivel de moralidad y muy elevada es que no pueden ver más allá de los demás. Ellos no se ven a ellos mismos. Ellos se creen perfectos en su propio mundo. Gloria al Señor. Ellos se consideran que no hacen nada malo. Ellos consideran y piensan que por sus obras y por sus actos serán aceptados por el Señor. Y esa es la idea que tenían los judíos. Amén. Ellos tenían la facultad de poder discernir y ver los pecados de los demás, pero no se consideraban ellos mismos que estaban en la misma posición de ser juzgados por el Señor por sus actos. Es un grave error y un grave problema cuando caemos en ese tipo de acusación. Pablo lo está juzgando a ellos aquí, pero lo está juzgando de una manera para que se arrepientan de lo que están haciendo. Porque él le acusa, pero también le ofrece la salida para que ellos vuelvan a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, esto no consiste en que cuando nosotros escuchamos una buena predicación, cuando escuchamos un buen consejo, un buen estudio, no solamente digamos amén, como ellos estaban haciendo, amén, sí, pero esta parte implica una práctica, esta parte implica un accionar de parte de nosotros, de que tenemos que actuar y ponernos también en esa posición que podemos ser nosotros que estemos también cometiendo un pecado que a Dios no le agrada. Y también seremos juzgados de la misma manera. Amén. Gloria al Señor. Santiago dijo que no podemos ser solamente oidores de la palabra del Señor, sino también hacedores de ella para que pueda tener un resultado eficaz hacia los demás. Vive el Señor. La necesidad de un arrepentimiento en Cristo como única alternativa para alcanzar misericordia ante Dios y ser librado de la ira. En el verso 4 dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a lo que perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor. Lo más grave de esto es, mis hermanos, que ellos ignoraban la bondad de Dios, ignoraban la paciencia de Dios, ignoraban la benignidad de Dios hacia ellos. Y es triste cuando una persona se le predica el evangelio, se le habla esa escritura, se le dice la verdad y se le muestra que lo que están haciendo no es correcto delante de Dios. Ellos ignoran esa verdad. Ellos rechazan esa benignidad de Dios que está teniendo con ellos. Amén. Entonces no podemos caer nosotros en esas mismas trampas del enemigo, porque vivimos una vida moralmente estable, una vida prácticamente muy respetada, creernos que eso es suficiente para ser salvo. Rotundamente no. Rechazando ello con total libertad, porque conocían la verdad. Por eso dice en capítulo 1 que ellos, conociendo la verdad, no le dieron gloria al Señor. No le dieron gloria al Señor ni le honraron. Y eso es doble pecado, porque estás negando al único que te puede salvar. Vive el Señor. Quiero que leamos en Romanos 2, del capítulo 21 al 24. Romanos capítulo 2, del verso 21 al 24. Dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas, déjalo ahí, Randy, déjalo ahí, en el 21. Eso es interesante analizarlo a profundidad, hermano, porque a veces nosotros enseñamos cosas que ni practicamos. A veces predicamos cosas que ni lo reflejamos en nuestra vida diaria. Entonces tenemos que ser coherentes con esa escritura. Cuando predicamos algo, cuando decimos algo, lo estemos haciendo.
Amén. ¿Por qué? Porque luego la persona a quien le estamos predicando, a la que le estamos exhortando, no nos va a creer y va a tomar la palabra de Dios en vano. Por eso dice la palabra del Señor que muchos han tomado la palabra de Dios en vano por eso, porque personas que predican la palabra no ponen en práctica lo que están predicando. Vive el Señor. Pon el 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos y cometes sacrilegios. Sigue. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mírelo ahí. Los gentiles no creían, y mucha gente hoy día no cree en el evangelio, por muchas personas que predican un evangelio falso, un evangelio que ellos no viven. Y esto no es de palabras, ni de apariencia, ni de carátula. Esto es vivencia, la fe se vive. Gloria al Señor. Así que me gustaría que apliquemos estos versos a nuestras vidas, a ver si lo que estamos predicando lo estamos viviendo. Y hacer un análisis interno de nuestras vidas y pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude a poner esa fe en práctica de una manera coherente con la palabra del Señor. No estoy diciendo que seamos perfectos ni que vamos a ser todo perfecto, pero el Señor conoce cada corazón y sabe la voluntad y el deseo que usted tiene de seguir y honrarle a Él. Aparte de eso, ellos endurecieron sus corazones, atesorando para sí mismo ira para el día de la ira. Cuando nosotros rechazamos la verdad, cuando nosotros rehusamos a recibir el consejo de Dios, nuestro corazón se tiende a endurecer y ya no escuchamos la palabra del Señor y hacemos todo lo que nuestro corazón perverso quiere hacer. Vive el Señor. Y vemos que para estas personas su nivel de santidad y de moralidad se medía en base a las otras personas. Es un grave error nosotros medir nuestra santidad y nuestra vida moral en base a otra persona. Eso es un error garrafal que nos puede llevar directamente al infierno sin darnos cuenta, porque estamos viendo engañados y a merced de otros ejemplos que no podían ser. Vive el Señor. Dice la palabra que nuestro estándar y nuestro otro carácter debe ser el de Cristo. Tenemos que imitarlo a Él en todo. Todo lo que Él hizo fue ejemplo para nosotros. Por eso cuando estamos nosotros haciendo cualquier cosa, primero tenemos que mirar a Jesús. Si a Él le agrada, si a Él le gustaría, si eso que estamos haciendo a Él le honra, si a Él le glorifica. Ese tiene que ser nuestro modelo a seguir. Vive el Señor. Y su palabra nos va a revelar la condición en que estamos. Cada vez que nosotros nos confrontamos con la palabra, que leemos la palabra del Señor, su palabra nos va a revelar dónde nos encontramos. Gloria al Señor. Y cuando nosotros nos prestamos a juzgar y a criticar, ya sea un hermano o un inconverso, podemos caer en un estado muy peligroso, la cual podríamos caer en un estado fatal, porque vamos a mirar siempre a nuestro alrededor y no vamos a mirar las Escrituras. Y cuando nos perdemos en ese juzgar y criticar, se convierte en un hábito, en una costumbre, y vivimos una vida basada en las otras personas. Bueno, como fulano hace tal cosa y yo no lo hago, yo estoy bien. Pero no, eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso que Pablo aquí, con la sabiduría de Dios y su conocimiento, vuelca toda esa sana doctrina para que ellos vean cómo es que debe vivir un creyente, cómo debe vivir una persona que ama a Dios, una persona que se ata a la ley de Dios y las Escrituras. Pero ellos no entendían el Evangelio de Jesucristo. Ellos nunca lo entendieron ni quisieron entenderlo porque cerraron su corazón a sus propios conocimientos. Ellos no eran conscientes de sus propios pecados. Eso le pasa a ese tipo de personas que no son conscientes de sus propios pecados porque tienden a solo a juzgar y a criticar y no se ven ellos mismos. Y es un error que los creyentes no podemos cometer. Yo creo que aquí cada uno que estamos aquí ha venido del mundo y ha tenido tipos de prácticas de la crítica, de la envidia, del chisme, esas cosas. Sabemos cómo funciona ese mundo. Es un círculo vicioso que te envuelve y te crees superior a los demás. Te crees mejor que los demás y menosprecias a los demás, la cual no debería ser. Yo creo que si tuviéramos un chip por aquí donde podíamos poner un USB que grabara todo el día lo que hacemos de manera íntima y luego yo lo ponga aquí y revelara todo lo que hicimos el día
Voy a poner 24 horas, porque si pongo toda la vida, ya no hay para más. Pero 24 horas, vemos todas las críticas, los chismes, los comentarios que hacemos de una manera impresionante. No duremos ni 5 minutos. Pues los pensamientos que estoy diciendo. ¿No? Entonces, yo me conozco. Ya, yo no pondría el mío aquí ni 30 segundos. Porque yo me conozco, ¿me entiendes? Entonces, intentar aparentar cosas que no somos, no. Hay que siempre ir con humildad y que el Señor nos siga cambiando, nos siga renovando y que todas esas cosas que pasan por nuestra cabeza, que se la lleve y que nos la quite. Un pensador dijo que nosotros no podemos dejar que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Amén. Siempre van a estar rondando, pero nosotros es que permitimos que hagan nido en nosotros, ¿no? Entonces, eso no debería hacer. Dice la palabra que en aquel día todos nuestros pensamientos serán velados, serán revelados. No habrá nada oculto que no ha de ser manifiesto en el día del juicio. Y añade la palabra del Señor, sean buenos o sean malos. Hay un ejemplo muy interesante en Lucas 18, donde estos fariseos se ve claramente cómo ellos trataban a los gentiles, ¿no? Cómo trataban y menospreciaban a estas personas que no pertenecían a su urbe moral, ¿no? A su urbe de personas de posición. Quiero leer de Lucas 18, 11, sí. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este republicano. Esa es una oración pésima que no llegó ni de su pensamiento salió. Porque ahí se ve el menosprecio, el odio, el rencor que tenía contra tanto para los republicanos, los gentiles, y para las personas que cometían actos inmorales o deshonrosos, ¿no? En vez de orar por ellos para que Dios los salve, para que Dios los saque de esa vida, ora para que Dios no lo deje ser como ellos, y él era peor que ellos. Al orar así, él era peor que ellos. Porque si vimos el ladrón de la cruz, se arrepintió en la cruz y fue salvo. Y vaya usted a saber la vida que vivió ese ladrón. Vaya usted a saber, quizás asesinó personas, hizo un montón de cosas, pero se arrepintió de sus pecados. Y este hombre abre una oración sin arrepentimiento ni nada, sino que te pido que yo no sea. Pues ya tú lo eres. Ya tú lo eres. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor, dice la palabra de Dios. Dice que no servirá de nada, que nuestras obras serán desveladas ante el juicio de Dios y no habrá nada oculto que no haya de ser manifiesto. Todos los secretos más íntimos, dice la palabra, que serán revelados. Y añade, serán buenos o sean malos. O sea que esto no es una balanza, por eso puse una balanza en la imagen. A ver, tengo muchas obras buenas y otras malas. Bueno, ¿puedo entrar al cielo? No. Ahí está el martillo que va a decir culpable por tus obras. ¿Por cuáles obras te va a juzgar el Señor? Gloria al Señor. Dice el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Deja ese. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Ahora el 139. Gloria al Señor. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese debe ser el pensamiento de un creyente y la oración de un creyente. Que reconozca sus pecados, reconozca sus debilidades y venga ante Dios con este corazón pidiendo perdón por sus pecados, y si hay algún oculto que también el Señor revele para no seguir cometiéndolo. Esa es la actitud, y no de arrogancia pensando porque hacemos X cosa ya merecemos el cielo. Eso no es así. Gloria al Señor. Todos debemos tener este tipo de actitud como el salmista. Dice la palabra que era un hombre conforme al corazón del Señor. Y eso significa que ese hombre se arrepentía cada vez que pecaba. Venía ante Dios humillado, reconocía sus pecados
y aceptaba su justo juicio de parte del Señor. Gloria al Señor. Y no seguir modelos, estereotipos de la época, que ese es otro error garrafal que hacen los creyentes. Seguir hombres, seguir personajes, seguir predicadores y pastores y profetas. No es a eso que tenemos que seguir. Tenemos un modelo perfecto que es nuestro Jesucristo. Pero a eso no quieren imitar porque ese sí lo hizo de verdad. Ese hizo la verdadera obra, el verdadero sacrificio, el verdadero servicio. Pero ese cuesta que seguirlo. A eso no queremos seguir. En gloria al Señor. Mis hermanos, y Dios no tiene favoritos. Sean judíos, sean israelitas, no. La palabra de Dios claramente va a ser un justo juicio para cada uno. Y pagará cada uno por sus obras. Por eso asegúrese de las obras que usted esté haciendo, estén acorde a la palabra del Señor. No se dejar llevar por emociones ni por sentimientos. Sujétese a la palabra del Señor, que se le va a guiar a toda verdad. Todos necesitamos la gracia salvadora de Dios, y es por medio de Jesucristo. No hay ninguna justificación. Los judíos se creían que porque eran descendientes de Abraham y más cosas, ellos tenían varios puntos, los cuales ellos sostenían su favor, que Dios estaba con ellos. Ellos tenían varias cosas y lo voy a mencionar brevemente. Espero que aquí que nadie, puse aquí una nota, que espero que nadie se crea que porque haga ciertas cosas es favorito del Señor. Aquí no hay favoritos. Como dicen en el mundo, aquí no hay vacas sagradas del Señor. Ellos presumían porque eran hijos de Abraham, hijos de la promesa, eran merecedores de la promesa de la salvación. Tenían que venir en arrepentimiento y fe. Y tenían varios privilegios, hay que reconocerlo. Randy, pon el verso 9 y 10 del capítulo 2. Sí, el 9 y el 10. Usted verá que qué interesante ese dato. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano. No hay acepción de personas ahí. Todo el que hace lo malo, habrá tribulación y angustia. Pero añade al judío primeramente y luego al griego. El griego representa el resto del mundo. Amén. Pero gloria y honra a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Ellos tienen ese privilegio, ¿por qué? Porque fueron los elegidos para llevar la palabra del Señor, para llevar el mensaje de buenas nuevas, pero ellos no quisieron. Ellos se limitaron a su grupito y a sus cositas ahí, se quedaron ahí. Por eso eran privilegiados y el Señor cumple su palabra. Porque el Señor dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones. El Señor cumple su palabra, pero ellos no quisieron eso y rechazaron ese privilegio de ser los primeros. Amén. Por eso serán los primeros juzgados. Amén. Serán los primeros juzgados ante el juicio del Señor. Fueron elegidos, como dije, para llevar el mensaje de salvación y ser ejemplo a las naciones. Ellos no quisieron ser ejemplo. Si usted lee el Antiguo Testamento, eran una deshonra delante del Señor. Eran deshonra delante del Señor. Y se limitaron a llevar el mensaje del Señor. Se creían buenos en sus propias obras, en su propia vida religiosa de leyes y normas que ellos mismos habían puesto. O sea, por eso hubo tanto problema cuando Jesús vino en su ministerio con ellos. El Señor le quería decir a ellos que esa no era la manera que tenían que predicar la palabra, que no era así, pero ellos se empecinaron en llevarla a su manera y el Señor al final lo dejó que siguieran sus propios caminos. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando y lo vio de lejos, le dijo, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Cámara de víboras. Por eso, porque venían con todas sus vestimentas, con todas sus reliquias, ¿no? Y parecían doctores de la ley y que tenían una vida, pero Juan sabía quiénes eran en su interior. Amén. El Señor también le dijo en una ocasión, sepulcros blanqueados, dando a entender que por fuera eran impecables, por dentro estaban podridos.
Amén, mis hermanos. Así que estas cosas no las imitemos, por favor, no las imitemos, que suena mal, muy mal, y no da honra a Dios, no da honra al Señor. Lo que prediquemos, vivámoslo. Y lo que no podemos, mejor no lo digamos. Es mejor estar calladito. Vive el Señor. Solo es una pregunta en este punto. ¿Dónde está nuestra justificación? ¿Dónde está puesta tu justificación? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tus propias obras? ¿En tus propios actos? ¿O en la persona de Cristo Jesús? Amén. Quizás naciste en un lugar cristiano, donde todos los días te llevan a la iglesia, creciste, y quizás dice, bueno, ya heredé la salvación. Las Escrituras enseñan que la salvación es individual, no se transfiere. Vive el Señor. O tienes una vida moral intachable, que te respetan, que te conocen como una persona que siempre ha sido respetuoso con tu esposa, con tus hijos. Eso tampoco vale, dice la palabra. Tus obras, tus actos, eres muy solidario, eres una persona que eres muy bondadoso y ayudas a muchas personas. Tampoco eso vale. Esas son parte de vive el Señor. Cualquiera que sean, como dice Pablo, tus argumentos, dice Pablo, no tienes excusas para condenar, para juzgar, para justificarte delante del Señor. Gloria al Señor. La Biblia es bastante clara en esto. Somos salvos por gracia, no por obras, y obra para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe de lo que Dios ha entregado gratuitamente. Jesucristo murió por todos nosotros. Pero esa fe que Dios ha entregado libremente y gratuitamente tiene que manifestarse en obras. Pero no en mis obras, sino en las obras que Él ha preparado de antemano para todos nosotros. Por eso todo lo que nosotros hacemos y hagamos para el Señor tiene que estar conforme a las Escrituras para que sean aprobadas por el Señor. Si usted lee Mateo 7, se va a encontrar 3 versículos que son impresionantes, donde un grupo de hombres reclama al Señor que en su nombre hicieron un montón de cosas. Y el Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y las cosas que aparecen allí son las cosas que aparecen hoy día. Milagros, mucho arrepentimiento, mucho avivamiento y muchas cosas. Pero son cosas de hombres que aparentemente nosotros vemos que es un avivamiento, pero cuando usted profundiza, no hay nada de Dios ahí. No hay nada de Dios. Por eso el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Le va a pasar a esta iglesia que el Señor estuvo tocando porque lo sacaron de su casa. Y pasa así en muchas iglesias, donde ya la palabra de Dios no se predica, donde la palabra del Señor ya brilla por su ausencia. Lo que hay es charlas motivacionales, consejería y cosas de esas, pero palabra de Dios nada. ¿Usted cree que a mí me gustó predicar este capítulo? A mí no me gustó, pero tocaba, pero porque me confrontó, pero yo tengo que seguir las pautas bíblicas. Amén. Y gloria a Dios por eso, porque es la única manera que yo puedo ser sanado y puedo ser libertado de muchas cosas que pensaba que no estaban, pero sí estaban. Amén. Gloria al Señor. La justicia de Dios es para todo. Para todo la justicia de Dios. Para los que creen primeramente. A los que creen sin importar su origen o estatus social. Eso está en Romanos 3:22. La justicia de Dios es para todo el que cree, sin importar quién es, quién sea, de dónde viene y cómo ha vivido. Dios recibe a todos en arrepentimiento y fe. Dice el salmista, un corazón contrito y humillado tú nunca vas a despreciar. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nos arrepintamos y vengamos ante Él. Y Él no se acuerda de nuestros pecados, Él lo borra de su memoria y nos hace nueva criatura. Vive el Señor. Todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu y adoptados por el mismo Padre. Por eso no hay igualdad, no hay diferencia cuando somos hermanos en Jesús. Vive el Señor. Por eso no tenemos nosotros que sentirnos ni más ni menos que nadie. Somos un cuerpo y cada cuerpo tiene una función. Amén. Creo que en esta iglesia tenemos eso claro, que venimos a servir al Señor. Y lo que usted sepa, el don que Dios le ha dado, es bienvenido y gloria al Señor. Aquí no venimos a buscar protagonismo, ni liderazgo, ni nada parecido, que esa cosa del mundo se ha metido en la iglesia de una manera brutal. Gloria al Señor.
Al contrario, debemos ser benignos, así como el Padre ha sido con nosotros. Él ha tenido paciencia para con nosotros. Yo tengo 45 años y el Señor me llamó hace poco a reconciliarme con Él. Y todo ese tiempo atrás, el Señor tuvo paciencia conmigo, que no dejó que el diablo me comiera y me matara de afuera. Amén. Así que de esa misma manera, como usted se considere su salvación, tenga consideración con el que queda al lado, o con usted ve que anda perdido, y no lo empiece a juzgar y a señalar. Pero con la vara que usted está midiendo, también será medido. Y el juicio de Dios va a tocar la mesa y va a ser juzgado por sus obras. Vive el Señor. También no olvidemos que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. No solamente a los que nos caen bien, sino a aquellos que nos hacen mal y que quieren el mal para nosotros. Él nos llama a que oremos por ellos. Y esto choca con la realidad. Pero este es el Evangelio, vive el Señor. Porque el Señor ni abrió su boca cuando fue juzgado injustamente. Hoy es motivo de burla cuando un hermano en la fe cae, fracasa o falla. En vez de levantarlo con amor, lo que hace es que empecemos a juzgarlo y a acusarlo. Yo te lo dije, mira, que no era de nada. A nosotros no nos corresponde eso. Porque nosotros vemos el producto, pero Dios lo ve terminado ya ese hombre. Y quizás eso que está pasando a ese hombre es parte de su proceso. Por eso nosotros no tenemos que apresurarnos a estar juzgando a los demás, sino levantar en amor y tener esas mismas cosas que tuvo el Señor que acaba de mencionar. Paciencia, benignidad. Y esperar en el Señor y pedir al Señor discernimiento. Pero amigos, mis hermanos, las buenas nuevas del Evangelio, un moralista no la va a recibir, porque él se cree justo y se justifica a sí mismo por su forma de vivir. Por eso que esta gente decía, sí, es para ellos. Eso que tú predicas, Pablo, es para ellos, no para nosotros, porque nosotros no merecemos eso. Gloria al Señor. Ellos se creen gente buena que a veces hace cosas malas. Gente buena que hace cosas malas de vez en cuando. Sí. Será al revés, ¿no? Ay, Dios mío, gloria al Señor. El interés de Pablo, tanto para ellos como para nosotros, es remover nuestra conciencia y hacernos ver hoy que vivir una vida de apariencia y moralista no nos va a justificar delante del Señor. Ese era el punto de Pablo. Hacerle ver que su vida que yo estaba llevando no le va a justificar delante de Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. El último punto, actuar con humildad y amor hacia los demás, tendrás recompensa. Amén. Ellos, en vez de actuar con amor y benignidad con ellos, lo condenaban. Vamos a leer 2 Corintios 5:10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando el pastor hizo la presentación de los niños, yo quería decir unas palabras, pero por el tiempo no lo puedo decir, pero cuando el pastor hizo esa reflexión sobre los niños, yo vi un estudio interesantísimo sobre eso, que mucha gente se preguntaba, ¿dónde iban los niños? ¿Dónde iban esas personas discapacitadas? ¿Dónde iban esas personas que no tenían ese entendimiento como una gente normal? Mis hermanos, Apocalipsis y muchos pasajes en las Escrituras del Nuevo Testamento nos enseñan que el ser humano será juzgado por obras. Todo lo que usted hizo está siendo anotado en el libro de la vida. El Apocalipsis dice, lo vamos a leer ahora, dice en Apocalipsis 20, del 11 al 13, dice: vi un gran trono blanco y estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él, y ellos fueron juzgados cada uno por sus obras. Esto es un juego de palabras, porque la Biblia nos enseña que no somos salvos por obras. Yo entonces, ¿cómo se come esto? Lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros tenemos buenas obras preparadas de antemano para aquellos que creen. Por esas obras usted será salvo. Pero si usted hace sus obras, va a ser condenado. Las obras que el Señor quiere que hagamos es la que Él quiere que hagamos para que otros también sean salvos y vean su gloria a través de nosotros cuando hagamos una obra. Si usted quiere ver las obras, esas obras, buenas obras, ve a Cristo. No se quejó, amó a todo el mundo, le predicó a todo el mundo, cómo se comportaba, cómo actuaba, no juzgaba. Cuando le trajeron a la mujer adúltera, ese grupo de fariseos que estaban buscando para tentarle, como, ¿y ahora qué haces con esta que encontramos en adulterio? Pero la ley de Moisés dice que tienen que traerlo a los dos, no a uno. Primer fallo. La ley de Moisés era los dos, los que se encuentran en adulterio debían ser muertos a pedradas. Pero ya no me trajeron a la mujer. Y el Señor le dijo dos palabras. Y su conciencia empezó a acusarle de sus propios pecados. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros juzgamos automáticamente. Pero tú haces lo mismo, como leímos. Tú que juzgas, tú que enseñas, haces lo mismo. ¿Con qué vergüenza, con qué valor tienes tú de enseñar a alguien y tú haces a veces cosas peores que él? Y por esas cosas que el Señor nos va a juzgar. Porque fuimos injustos. Fuimos hacedores de maldad. Y esas cosas que Dios va a condenar, porque Dios discierne los pensamientos. No hay nada que a Dios se le escape. Él va a discernir cómo, cuando usted da una ofrenda, cómo usted ofrendó. Si ofrendó con tacañería, si ofrendó por mala voluntad, como usted la hizo, Él la va a determinar. Y así con todas las cosas que nosotros hicimos en esta tierra. El Apocalipsis es claro. Todas las cosas que hicieron mientras estaban en el cuerpo, seremos juzgados. Y cada uno dará cuenta a Dios por ello. No, Señor, ¿por qué tal? No, es que mira. Me imagino yo una pantalla allí que es gigante, viendo allí a detalle todas las cosas. Tú no tendrás excusa. Eres inexcusable, no tienes argumento para defenderte. Condenado. Gloria al Señor. Hermano, nos conviene hacer lo correcto, obedecer la palabra del Señor, porque tenemos mejores recompensas si hacemos lo correcto. ¿Que nos va a costar? Sí. ¿Que va a ser difícil? Obviamente. ¿Que tendremos oposición? Obviamente. El Señor dijo, en este mundo tendré aflicciones. Vamos a tener aflicciones cuando queremos hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hay oposición. Y al enemigo no le gusta que hagamos las cosas bien. Por eso hay una lucha siempre interna en nosotros. De hacer el bien o el mal, de hacer lo correcto o lo incorrecto. Siempre hay esa lucha interna. Y eso no se irá hasta que no muramos. Por eso el Señor nos dio su Santo Espíritu, las armas del Espíritu para que nosotros peleemos esa batalla interna y sometamos a obediencia de Cristo Jesús a aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos, pero con el poder de su fuerza que lo podemos hacer. Eso es una pregunta, ¿cómo aplicamos capítulo 2 de Romanos a nuestras vidas? Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores y necesitamos la justicia de Dios. Es lo primero, que somos pecadores y necesitamos la justicia de Dios. No nuestra propia justicia. El profeta dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, son nada delante del Señor. El Señor no acepta nada que no esté en su palabra. Y a todo aquel que se quiera justificar por sus propias fuerzas, está nadando contra corriente, porque Dios no recibe nada de esas cosas. No hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer que Dios le agrade, si no está dentro de su palabra. Con la intención de intentar agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios a nuestra manera. Es como Él ya lo dijo. Vive el Señor. Creer en Jesucristo como Salvador y confiar en sus obras. En la obra que hizo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Eso es esencial. Sin ese mediador no hay nada que hacer. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Hay que reconocerlo como Salvador. Vivir una vida en paz con Dios siempre. Por eso el interés del Señor, que cada mañana nos pongamos a cuenta con Él. Antes de dormirnos, que estemos a cuenta con Él. Orar sin cesar, como hablaron ayer en la reunión de caballeros. Orar sin cesar. Cuando usted sienta que ofendió a Dios, pida perdón. Que ya el velo sea roto y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia a orar a nuestro Padre. Amén. Así que no hay motivo para estar en enemistad con el Señor. Si tenemos el poder de la oración ahí 24/7 disponible en nuestras manos. Amén. Buscar la justicia y la reconciliación en nuestras relaciones con los demás. Ese es el segundo mandamiento. Las 4 primeras le pertenecen a Dios. La segunda, si usted cumple las 4 primeras, las demás van solas. Porque como usted ama a Dios, las demás cosas les resultan más fácil. Amén. Así que, mis hermanos, antes de juzgar, mirémonos nosotros mismos. Antes de condenar, miremos nosotros mismos. Y va a ser más fácil antes de condenar. Dios va a condenar a cada uno individual y por igual. Dios no tiene favorito. Pongámonos de pie y vamos a pedir al Señor que estas palabras se queden en nuestros corazones y las podemos aplicar en nuestras vidas de una manera eficaz para que sigamos creciendo en la fe y en el amor. Padre, tu palabra así dispuesta, Señor. Ayúdanos a tomar, Dios mío, tus consejos con agrado. A aplicar estas verdades, Padre, en nuestras vidas y ser benignos con los demás, Señor. Que tu Santo Espíritu nos lleve por el buen camino, Padre, y que nos haga el entendimiento, Dios, de aquellas cosas que nos cuesta asimilar, mi amado Rey. Creemos en tu obra de santificar a tus hijos, Padre, a través de tu palabra, mi Dios. Y no podemos, Dios mío, negarte, Dios mío, que tú te has revelado en este día, Padre. Por eso te pedimos que nos ayude, Dios, a estas verdades, Dios mío, a interiorizarlas, Padre. Y no caer en la trampa del enemigo, Padre, de juzgar y de criticar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, Padre. Sino ser paciente, ser misericordioso y ser benigno con ellos, Padre. Y ayudarlos en amor, en bondad y en mansedumbre, Padre. Independientemente si sean o no sean cristianos, Padre. Porque para eso tú nos has llamado, Dios, a hacer luz en este mundo y a salvar a aquellos, Dios mío, que han de ser salvos por tu palabra, Padre. Ayúdanos siempre a aplicar tu palabra en todas aquellas cosas que nos competen en la vida, para que podamos hacerlo con sabiduría y conocimiento de lo alto, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Padre, y los que verán esta transmisión luego, Padre. Que tú le ayudes a entender Romanos 2, Padre, a la luz de que lo lean de manera personal, Padre. Para que se puedan identificar, Dios mío, la palabra que tú tienes allí poderosa para salvar a aquellos que necesitan ser salvos, Dios. Ayúdanos a obedecerte en todo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.